Bueno, amados, en esta noche vamos a hablar de lo que corresponde en Semana Santa y vamos a hablar de la muerte y vamos a hablar de cómo vio Jesucristo la cruz, cómo la vio, porque este tema pues usted ya lo conoce, no es nuevo para usted, pero yo le pido que tenga mente y espíritu abierto, porque a pesar de que usted ya conoce este tema, nunca es suficiente hablar de la muerte de Jesucristo. Jamás. Siempre habrá algo nuevo que produce más gozo y paz en nosotros cuando hablamos de esto. Vamos a leer Hebreos capítulo 10. El apóstol Pablo, que escribe esta carta a los hebreos, hace una unión perfecta, magistral, entre lo que estaba en el Antiguo Testamento y lo que es el Nuevo Testamento, o lo que es el pacto de la ley y el pacto de la gracia, para explicar la muerte de Jesucristo. Y hoy voy a tomarlo como el versículo para este estudio. Hebreos capítulo 10, verso 1 dice así: el sistema antiguo, bajo la ley de Moisés, era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados años tras año. Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, esta parte es tremenda: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Amén. Es poderosa esta palabra. En esta época la iglesia cristiana está recordando y celebra la muerte y la resurrección de Jesucristo, que son dos hechos trascendentales y que además son el fundamento de nuestra fe. Nosotros creemos firmemente que por la muerte de Jesucristo fueron perdonados nuestros pecados y por la sangre derramada. Y también creemos que por su resurrección fuimos justificados y fuimos llevados a una nueva vida. Eso es fundamental en nuestro dogma de fe. A esta época se le han dado varios nombres. Se le han dado el nombre de la Semana Santa, la Pascua. Aquí en Estados Unidos le dicen Easter, ¿está bien? Y que algún día hablaremos de eso. No, ese origen no es muy original, muy bíblico. Después lo hablamos. Pero la verdad es que todos estos nombres se refieren a un solo y gran hecho: la muerte y resurrección de Jesucristo, que marcó una diferencia desde la eternidad y hasta la eternidad. Ese acto de Jesús de abrazar la cruz fue algo que partió la historia de la humanidad y marcó la historia del universo. Eso no es simplemente Semana Santa, es algo mucho más profundo y poderoso. Así que, repito, nunca será suficiente el hablar de la muerte y de la resurrección de Cristo, nunca. Porque cada vez que hablamos de la muerte y resurrección, tiene que haber en nosotros un grado de gratitud adicional. Cada vez que yo hago este estudio o leo sobre la muerte de Jesucristo y su resurrección, a pesar de que sé los beneficios, cada vez me lleno más de gratitud, cada vez hay más seguridad en mí, cada vez hay más confianza en ese sacrificio y en el amor de Dios.
Y esa es la idea de que la iglesia de Jesucristo nunca pierda de vista ese gran sacrificio. Por eso hoy vamos a hablar de la muerte de Jesucristo en la cruz. Y vamos a recordar algunos hechos, tanto a nivel natural como a nivel espiritual, de lo que pasó en esa muerte, en esa cruz, en ese madero. Amén. Para esta enseñanza entonces quiero recordarle a la iglesia uno de nuestros dogmas también de fe, y es que Jesucristo fue 100% Dios, pero a la vez fue 100% humano, hombre. No es que Él era solamente Dios, no. Jesucristo, por eso es el nombre, Jesús y Cristo. Algunas Biblias lo llaman Cristo o Jesús el Cristo. Jesucristo. Jesús es el nombre natural del hombre. Cristo es el Dios eterno que tomó forma de hombre con el nombre de Jesucristo, de Jesús. ¿Hasta ahí vamos bien? Jesucristo. Así que hoy vamos a analizar un poco cómo fue que Jesucristo vio su cruz, cómo fue que la enfrentó, cómo fue que la abrazó, cómo fue el sentir de Jesucristo, cómo fue el sentir de Cristo, el Dios eterno, cómo la vio y la enfrentó, y cómo la vio y la enfrentó Jesús, el hombre. Es que es algo increíble que en el mismo momento en que estaba él abrazando la cruz, habían dos sentires simultáneos y casi que opuestos. No sé si usted está entendiendo. Jesús por un lado y Cristo por el otro lado. Cada uno con una opinión, una visión, un sentir de la misma situación, de la cruz. De eso quiero hablar hoy. Cómo fue que el Cristo eterno, con su naturaleza divina, siendo Dios, enfrentó la cruz. Y cómo Jesús, siendo un hombre, el hijo de un carpintero y una mujer humilde llamada María, enfrentó la cruz. Amén. Usted tiene que entender que Jesucristo vivió simultáneamente situaciones totalmente contradictorias al mismo tiempo. No sé si usted alguna vez ha sentido mucho dolor y al mismo tiempo gozo. Creo que nunca ha podido experimentar eso. Creo que nadie puede experimentar al mismo tiempo culpa o pena por el pecado y a la vez libertad en el pecado. Es algo increíble lo que Jesucristo. Y eso sumó a la muerte tan cruel que Él vivió. Porque a veces nos enfocamos simplemente en el sacrificio como hombre, pero déjeme decir, Jesucristo tuvo que tener contradicciones a nivel emocional, porque no solamente fue la crueldad de su pasión antes de morir y su muerte, fue lo que Él sintió contradictoriamente y simultáneamente, como fue al mismo tiempo la muerte y la vida. Por un lado Jesús estaba abrazando la muerte, pero por el otro lado Cristo estaba dando vida al mismo tiempo. Por un lado Jesús estaba terminando algo cumplido y por eso le dijo al Padre, consumado es. Se estaba terminando todo un antiguo pacto, pero a la vez Cristo estaba diciendo, iniciamos un nuevo pacto. El comienzo, el fin y el comienzo de algo, situaciones totalmente opuestas. Amén. Y quiero hacer un poquito de contexto sobre lo que empecé a leer en Hebreos, que le dije que Pablo lo explicó de una manera magistral. Pablo está hablando de cómo en la antigüedad se hacían sacrificios para el perdón de los pecados. El primer sacrificio que hubo por el pecado fue cuando Dios vistió de pieles a Adán y a Eva después de haber pecado. Ustedes lo han oído, que Adán y Eva sintieron vergüenza y se escondieron detrás de unas matorrales y se pusieron unos delantales de higuera tratando de tapar su desnudez. Cuando Dios los confronta, le dice que dónde están, ellos salen y salen con esos delantales y Dios les dice, ¿por qué se ponen esos delantales? Porque tenemos vergüenza. ¿Por qué tienen vergüenza? Porque estamos desnudos. ¿Por qué? ¿Ustedes quién les dijo que estaban desnudos? No, pues pecamos. Y entonces dice la Biblia que Dios los vistió de pieles de animales y tuvo que haber un sacrificio en ese día de un animal para haberle puesto un vestido de piel a Adán y a Eva. Ese fue el primer sacrificio. Y ahí Adán y Eva entendieron que cada vez que ellos pecaban, para
tratar de tapar esa culpa, ese pecado, tenían que ofrecer un animal y mataban un animal. Después llega la ley de Moisés y entonces Dios le dicta a Moisés todas las leyes de sacrificios. Había sacrificios para esto, para lo otro, habían tipos de animales para sacrificar, buey, cabras, tórtolas. Por eso dice aquí Pablo cuando está relatando: antes a ti te agradaban los sacrificios de animales, te agradaban las ofrendas quemadas por el pecado, porque Dios estableció en la ley, en el antiguo pacto, cómo era que Él podía apaciguar su ira sobre el pecado del pueblo, y la única manera era que trajeran animales para morir, animales para sacrificarlos. Había un sacerdote que cogía un cuchillo cuando traía a alguien un animal y decía: aquí traigo este animal, este becerro o esta cabra o este buey, porque había animales grandes, por mi pecado, sacerdote. Y el sacerdote tenía con un cuchillo y degollaba al animal y derramaba esa sangre y tomaba esa sangre y se la untaba al Señor que había pecado, para que hubiera limpieza de pecados. Pero Pablo está diciendo en Hebreos, para ponernos en contexto, que a Dios ya no más le agradó eso. Ya no más, dijo: ya no quiero más animales, ya no quiero más ofrendas quemadas, ya no quiero, ya la sangre de esos animales no es suficiente para borrar el pecado. ¿Por qué? Porque año tras año tienen que venir aquí para pedir perdón, porque esa sangre no es capaz de borrar completamente el pecado. Y año tras año tienen que venir aquí. Es más, esos animales les recuerdan, y esos sacrificios les recuerdan que ustedes pecan cada vez, y les recuerdan su culpa y su condenación. Y entonces Jesús dice, Cristo dice: pero a ti, Dios, ya no te agradó esos sacrificios, y entonces me diste un cuerpo. ¿Usted se imagina eso? Que el Cristo eterno, el Dios eterno, le dice al Dios: Señor, ya entendí que a ti no te gustan más y ni quieres recibir más ofrendas de esos animales, de esa sangre. Por eso me estás dando un cuerpo, Jesús. ¿Para qué? Para que yo haga el sacrificio, que mi sangre sea capaz de borrar el pecado de todos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo estoy tomando ahora la forma de Jesús en un cuerpo, para que entonces se cumplan lo que las Escrituras dicen de mí, que soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el contexto histórico, ya que los puse allí. Así que entonces quiero hablar de cuando Cristo, el Dios eterno, le dice al Padre que gracias por darle un cuerpo llamado Jesús, porque a través de ese cuerpo llamado Jesús Él va a poder hacer el sacrificio que ya va a reemplazar todos los sacrificios de los animales, para poder perdonar el pecado de toda la humanidad. Pero entonces yo quiero hablar un poquito de lo que es la crucifixión como tal. La crucifixión era una práctica que hacían los romanos para castigar cualquier falta que pudiera poner en riesgo la estabilidad de su imperio. Los romanos, para dejar escarmiento, escogieron la crucifixión, que era la muerte más terrible. Y era una muerte pública, porque los crucificaban delante de todo el mundo, para dejar escarmiento, para decir: ni se le ocurra repetir esta acción, porque si usted hace esto, mire dónde termina, crucificado. Así que la muerte en una cruz era algo terrible. La crucifixión era considerada como la forma más humillante de morir, clavado en un poste, semidesnudo, con un cartel que le ponían de forma burlesca, expuesto a la intemperie hasta que muriera prácticamente, o desangrado o asfixiado, porque por esas dos formas moría alguien que estuviera en una cruz. Normalmente morían asfixiados o se les estallaba el corazón. Normalmente también, como había tanta agonía después de tantas horas de estar crucificado, y ahorita les voy a explicar por qué se estaban ahogando. Y si estaban como que: oiga, apúrele, esto se está demorando mucho este hombre y no quiere morir, cogían un garrote y le daban en las piernas hasta partírselas, porque la única forma que había para tratar de respirar crucificado era apoyarse en las piernas y levantarse para que pudiera entrar un poquito de aire. Si les partían las piernas, ya no tenía cómo hacer eso, entonces el hombre moría rápido. Así era como moría una persona crucificada. Entonces yo quiero que usted vea cómo Jesús, el Cristo, vio la cruz.
porque ambos sabían que tenían que abrazarla, tanto el hombre como el Dios. Y Jesús sabía el dolor que venía, porque el Cristo sabía que tenía que abrazar la cruz. Si hoy hubiera un estudio forense, o en esa época mejor hubiera un estudio forense, un reporte de cómo murió Jesús, déjeme, yo le hago la historia, que lo investigué un poco. Dice así: sudar sangre, como le sucedió a Jesús en el huerto de Getsemaní, tiene una razón física y se debe a intensos momentos de estrés que provocan congestión en los pequeños vasos sanguíneos, y eso se llama hematidrosis. La persona suda literalmente sangre. Era tanto el estrés de Jesús, el hombre, que en el huerto de Getsemaní sabía que dentro de pocas horas iba a entrar a un proceso terrible, el más humillante, el más doloroso, el más cruel, como era una cruz. Y él estaba prácticamente sudando allí de estrés, pero el Cristo estaba al mismo tiempo con él, decía: tenemos que hacerlo, hay que hacerlo. El Jesús alcanzó a orar al Padre y le dijo: Padre, ¿recuerdan? Si es posible, pasa esta copa de mí. Ahora más adelante lo leo. Básicamente le está diciendo: Señor, no quiero pasar por la cruz. Eso es muy tenaz, el hombre. Pero el Cristo le dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire cómo operan los dos allí. Jesús sudando gotas de sangre porque sabía lo que venía, y el Cristo diciéndole: pero hágase tu voluntad, porque es necesario abrazar esa cruz, o si no, no podremos parar todos esos sacrificios de animales que a ti ya no te agradan. Por eso me diste un cuerpo llamado Jesús, para que yo en ese cuerpo muera, derrame mi sangre como está escrito de mí, y se cumpla el perdón de los pecados una vez y para siempre, y toda condenación y toda culpa termine en esa cruz. Esa era la visión de Cristo, pero el Jesús tenía la visión de lo que le venía. Por eso sudó sangre. Después de que lo cogieron allí en el Getsemaní, lo llevaron a un interrogatorio. A él lo cogieron en la noche. Lo más seguro es que no había comido todavía, y lo llevaron a un interrogatorio. Allí en ese interrogatorio tuvo que haber torturas, golpes, que tuvieron que haberle desfigurado su cara. Algunos estudios dicen que cuando tomaron ¿cómo se llama? El manto de Turín, que hicieron un estudio sobre eso, dicen que el pómulo de ese rostro estaba hundido. Quiere decir que en ese interrogatorio o en un proceso de su pasión tuvo que haber caído, o tuvo que haber dado un golpe tan fuerte que le rompieron su pómulo. En ese interrogatorio tuvo que haber torturas, golpes, desfiguración, aparición de grandes hematomas causando grandes dolores en el solo interrogatorio. Pero no solamente el interrogatorio, luego pasó a un castigo de látigo, porque después de que lo interrogaron, entonces lo llevaron a la flagelación, y debido a esos latigazos hubo desprendimiento de piel, de músculos, llegando a algunos tendones y huesos, nervios, causando hemorragias por todo el cuerpo. Ese era el Jesús sufriendo eso en ese momento como hombre, pero el Cristo estaba allí también diciendo: esto es lo que le agrada al Padre, porque ya no quiere más sacrificios de animales, sino para eso me dio este cuerpo, para poder cumplir la palabra, las escrituras de lo que dicen de mí. El Cristo estaba fortalecido, mientras que el Jesús estaba sufriendo con grandes dolores y derramando su sangre. Dicen que habían expertos romanos para dar látigos. No era cualquiera, era gente especializada, porque muchas veces en los látigos los mataban, no aguantaban. Entonces el hombre tenía que dar cierta forma para que el hombre sufriera lo mayor posible sin que se muriera. Dicen que los judíos tenían hasta un cierto número de látigos por castigo cuando pasaba algo con la ley, pero los romanos no. Los romanos le daban hasta cuando supieron: no, ya el hombre sufrió, pare. Eso era al ojímetro.
Pero no solamente pasó lo de los latigazos, luego entonces se le coloca una corona de espinas, que entre otras, cada espina, dice aquí, era de 6 centímetros de longitud. 6 centímetros de longitud la corona de cada espina. Y no era una coronita así, era como un casco. Y cuando se lo pusieron en la cabeza a Jesús, dicen que con un palo le dieron a la cruz, a la corona, para incrustarla en la cabeza, y se hundió de tal manera que dañó cuero cabelludo, dañó parte de la nuca y su frente, porque quedó completamente incrustada esa corona. Ese era el dolor de Jesús. Luego de muchas horas de castigos y sin comer y sin tomar agua, entonces obligan a Jesús a tomar su propia cruz, que podía pesar entre 30 y 35 kilos, para cargarla por más de medio kilómetro fuera de la ciudad. El hombre no había comido, estaba sin tomar agua desde la noche anterior, había sido golpeado en su interrogatorio, luego le habían flagelado, estaba desangrándose, y además le ponen su corona y le dicen camine y arranque con su propia cruz. Dicen que en ese viaje cayó varias veces, y como estaba amarrado de la cruz, cayó de cara. Imagínense, tuvo que haberse roto los dientes, tuvo que haberse complicado la nariz, su frente. O sea, el problema no terminaba simplemente con el castigo que le dieron. En sus caídas, él se estaba dañando sus rodillas y su cara. Más sangre, más hemorragia. Cuando ya llega entonces al final, donde tiene que ser crucificado, hay clavos de 25 centímetros de largo, y no fue clavado en las manos, fue clavado en las muñecas, porque dicen que en las manos no hay un hueso suficiente. Si atraviesan, el peso del cuerpo no es suficiente con los clavos en las manos, y el cuerpo caería. Entonces lo clavaban en la muñeca, porque aquí hay muchos huesos, y entonces quedaba como anclado. Esos clavos pasaron de 25 centímetros, pasaron rompiendo tendones, una arteria o una vena que es la radial. Había entonces en ese momento todavía más hemorragia. Acuérdense, está todo latigado, su cabeza echando sangre, los golpes que le dieron en su cara, los golpes de su rodilla, todos los látigos que tenía, y ahora empieza a botar sangre por sus manos. Luego entonces lo toman y le martillan todavía con un clavo más largo sus 2 pies, porque tiene que coger 2 pies con el mismo proceso, rompiendo tendones, huesos, carne, venas, y le clavan allí en sus 2 pies. Y lo cuelgan. Inmediatamente por estar así, los músculos de los pulmones no pueden contraerse para respirar, quedan extendidos, y empieza a faltar aire. Lentamente, sin comer. A esto ya lleva más o menos unas 13 horas de pasión y de sufrimiento Jesús, por ti y por mí. 13 horas. Dicen que el corazón empieza entonces, el reporte forense, si hubiera un médico estudiando ese caso, dicen que entonces hubiera empezado su corazón a subir un pulso acelerado hasta llegar a 180 pulsaciones por minuto, hasta llegar a estallar el corazón literalmente. Así que la muerte en la cruz venía por asfixia o porque el corazón se estallaba. Y como les digo, para apresurar la muerte a veces rompían las piernas, pero estaba escrito en profecía que a Jesús no le iban a tocar un solo hueso. Cuando fueron a donde los 2 ladrones, ¡pa! El uno al otro ladrón, ¡pa! Le rompieron. Cuando fueron a Jesús con el palo, este ya está muerto. Miremos a ver si es verdad. Y cogieron una lanza, ¡fua! Le atravesaron su costado. De él salió agua y lo último que le quedaba de sangre, porque literalmente, no sé cuántos litros son los que tiene el hombre, 5 litros creo de sangre, se habían derramado completamente.
Así que Jesús sabía que venía eso. Él no tuvo que haber visto o pasado por eso para el Cristo decirle: lo que viene es duro, Jesús. Y Jesús decía: no quiero pasar por ahí, pasa esa copa de mí, pero por favor. Cristo tenía que decirle: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Por eso Cristo sufrió tanto. Pero ya estando en la cruz, entonces Él ve como la mayor humillación, porque está prácticamente en paños menores. Estaba escrito que su ropaje iba a ser echado por suertes entre los soldados. Cogieron su túnica y la echaron por suerte, a ver quién se quedaba con la túnica de Jesús. Él estaba prácticamente en calzoncillos y en esa época estaba expuesto así. Así que así la vio Jesús. Así la vio Jesús. En Lucas 22, 41, en Getsemaní, se lo voy a leer ahora, dice: se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró: Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Así fue como Jesús vio la cruz. Así fue como la enfrentó. Pero me gusta que la Biblia también dice que Jesús aprendió obediencia. Porque yo siempre le preguntaba a Dios: pero ¿cómo el Hijo de Dios va a aprender obediencia si Él vino por obediencia? Él es el maestro de la obediencia. Pero mira lo que dice la Biblia, refiriéndose a Jesús, que tuvo que aprender obediencia. Porque para pasar por la cruz tuvo que ser obediente a lo que le venía, pudiendo decir: no, esto no me toca a mí. Hebreos 5:7 dice: mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Jesús, como hombre, quiso no pasar por la cruz y oró al Padre, le suplicó al Padre, muchas veces con lágrimas, porque Él sabía. Ahora yo puedo entender cuando Jesús se retiraba a orar solo tanto tiempo. Yo me imagino que Él ya estaba viendo lo que venía y le decía: Señor, pero eso va a estar muy duro, Señor, eso por favor quítame eso, no me permitas pasar por ese dolor. Yo ya me imagino cómo va a ser esa cruz. Porque está diciendo la Biblia que Él ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, aunque era hija de Dios, Cristo, dice, Jesús, el hombre, aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo Dios lo hizo apto para ser sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Por eso es que cuando usted está en un problema, cuando usted está en una situación, hay alguien que sí lo comprende, porque Él pasó por ahí. Y no solamente en la cruz el dolor, sino que antes de llegar a la cruz Él fue tentado en todo. Él fue perseguido, Él fue blasfemado, Él fue chismeado, a Él murmuraron contra Él, trataron de matarlo, lo traicionaron. Todo lo que usted de pronto ha sufrido alguna vez en la tierra, Él lo sufrió también. Por eso, como hombre, te entiende cuando estás pasando por una situación y te dice: yo pasé por ahí primero. Tú no habías nacido y yo pasé por ti. Esa situación económica, Él pasó por ahí. Esa enfermedad, Él pasó por ahí. Esa situación de pareja, Él pasó por ahí, aunque no estaba casado, pero Él sabe tu dolor, Él sabe tu rechazo, Él sabe tu soledad, Él sabe, Él conoce, porque como hombre vivió. Y por eso es que ahora está sentado a la derecha del Padre, ahora ofreciendo oraciones por nosotros e intercediendo por nosotros. Cuando nos ve en un sufrimiento, el Cristo está diciendo: Padre, ahora yo pido que tú le saques de esa situación como me sacaste a mí. Jesús se enfrentó así la cruz, pero el Cristo lo vio de otra manera. El Cristo lo vio, Juan 3:16, como la mayor manifestación de amor de Dios por la gente, por nosotros. Mientras que Jesús estaba sufriendo de dolor, Cristo estaba contento. Wow, Padre, tú cómo los amas. Darme a mí mismo por ellos. Qué acción de amor tan grande. ¿Cómo ese amor tan grande ellos no lo pueden entender? Que yo, siendo Dios,
me diste un cuerpo llamado Jesús para ofrecerme a mí mismo, para perdonarle sus pecados y establecer comunión otra vez contigo y ser adoptados como hijos. Porque así dice Juan 3:16, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. Así que Jesús, el Cristo, mientras que Jesús sufría ese dolor y tenía esos temores, el Cristo sabía que tenía que abrazar esa cruz, porque había que salvar a toda la gente, había que redimirlos, había que darles vida eterna, había que justificarlos, había que resucitarlos, había que perdonarles, había que darles vida eterna. Cristo sí sabía para qué venía a abrazar esa cruz. Cristo estaba lleno de gozo al mismo tiempo que Jesús sufría. El Cristo estaba, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que es definitivo, esto es lo que va a terminar todos sus sacrificios una vez y para siempre, porque mi sacrificio los va a hacer a todos perfectos. Les va a perdonar a todos el pecado, los va a justificar, los va a regenerar, los va a hacer nacer de nuevo, los va a perdonar de una vez y para siempre, los va a hacer perfectos, los va a hacer hijos de Dios, los va a adoptar como hijos, los va a hacer herederos. Wow. Si no fuera por ese abrazo que Cristo y Jesús hicieron en esa cruz, al mismo tiempo no estaríamos hoy acá. Abrazar la cruz creo que es el acto de amor mayor que puede existir en el universo. ¿Usted cómo puede pensar que Cristo no lo ama? ¿Cómo puede pensar que Dios no lo ama después de lo que le estoy contando? ¿Cómo puede pensar que Dios no está a su lado? ¿Cómo puede pensar que Dios se olvidó de usted? ¿Cómo puede pensar que usted no es valioso para Dios? ¿Cómo puede pensar que usted es algo inferior a lo que Dios ya dijo que usted es, después de ver lo que le estoy explicando? ¿Qué más prueba necesita del amor de Dios para su vida? Lo segundo, como Cristo vio la cruz, dice Primera de Pedro, lo vio como la manera de rescatar la vieja forma de vivir que traíamos y la vana forma de vivir. Dice Primera de Pedro 1:18, dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni con plata, las cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado para el bien de ustedes. Si Cristo no abraza esa cruz, jamás hubiéramos salido de la forma vana que tenemos o que teníamos de vivir. Por eso, iglesia, ¿por qué volver a bajar a tener una vida vana como alguna vez la tuviste? Si Cristo pagó un precio como el que estamos describiendo, ¿no sería injusto de parte suya seguir viviendo de una manera vana cuando Cristo lo sacó de allá y lo rescató con su sangre y con ese dolor y con ese sacrificio y con esa forma tan cruel de morir? ¿No cree que sería injusto para Él, después de que Él pagó el precio por usted, y usted no le ponga atención a eso y siga viviendo de la manera como quiera? Recuerden que el Dios Padre, lo venimos diciendo en la serie que terminamos de santidad, hizo un pacto eterno con el Hijo de hacernos santos y de sacarnos de esa manera vana de vivir, y el sacrificio en la cruz era la forma para aportar la sangre para sellar y legalizar el pacto. Por eso es que Él dijo, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Así que hoy estoy aquí, Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. ¡Qué tremendo! El Cristo eterno sabía que abrazando la cruz sería el mejor y el mayor sacrificio y el único sacrificio agradable al Padre
por nuestros pecados. El único que era capaz de quitar la mancha del pecado, la culpa y la condenación era la sangre de Cristo vertida. Y usted acaba de entender que prácticamente Jesús se quedó sin una gota de sangre en su cuerpo. Lo último que le salió fue agua cuando lo atravesaron con esa lanza. Amén. Por eso es que la Biblia también dice en Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, oiga bien, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabe qué fue lo que le permitió a Jesús y al Cristo, a Jesucristo, vivir esa cruz y abrazarla y dejarse humillar? Lo que él lograba tener después de abrazarla. Por eso dice la Biblia, puesto él delante de él el gozo, porque él diría, con este sacrificio voy a rescatar a una cantidad, voy a perdonar el pecado a todos aquellos que Dios eligió. Vamos a hacer la iglesia de Cristo, voy a formar la iglesia. Por eso él dice, qué bueno lo que viene, y puesto ese gozo delante de él, dijo, abrazo esa cruz porque lo que viene es mejor, lo que viene es poderoso. No sé si me está entendiendo, iglesia. Y dice de aquí, por tanto nosotros, teniendo tanta nube de testigos, haga lo mismo. Cuando usted esté pasando por una situación que le hemos venido diciendo, cargando su propia cruz, observe lo que viene adelante, imagínese lo que viene adelante, y puesto el gozo por lo que viene adelante, abrace esa cruz, abrácela, porque así fue como lo hizo Jesucristo. Amén. Tenemos que tener la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios no escatimó en nada ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y abrazó la cruz, tomó forma de siervo, se humilló, fue obediente y murió en una cruz. Así que cuando usted esté cargando su cruz, acuérdese, Cristo la cargó primero. Acuérdese, a usted no lo han crucificado literalmente por un pecado que haya cometido. Usted no ha muerto por eso. Cristo murió por usted. Usted lo máximo que puede hacer es sentir un dolor de arrepentimiento por lo que hizo, llegar a los pies de Cristo y decirle, perdóname, Señor, porque ayer fallé por esto o por aquello. Eso va a ser lo máximo que usted va a sufrir. Por supuesto, las consecuencias de su pecado, pero jamás va a sufrir la cruz. Jamás va a derramar su sangre por eso. Por eso usted tiene que tener en cuenta lo que Jesús hizo en esa cruz, lo que el Cristo eterno, con el gozo puesto delante de él, abrazó esa cruz. Si no fuera por él, no estaríamos hoy aquí. Hoy estamos recordando lo que Jesús hizo hace más de 2000 años por usted y por mí. En ese sacrificio estaba usted, estaba yo, sin merecerlo. ¿Qué hizo usted para estar en Cristo Jesús cuando Él estaba muriendo de esa manera tan cruel? Nada. ¿Qué hizo usted para recibir el amor de Dios y el perdón de sus pecados? Nada. ¿Qué hizo usted para resucitar juntamente con Él? Como mañana lo vamos a hablar. Mañana vamos a hablar de la resurrección y de lo que hay detrás de la resurrección. ¿Qué hizo usted para resucitar con Cristo? Nada. Y lo único que le pide a Dios a usted que haga es, amado, haga las cosas que le agradan a Dios. Deje de vivir esa vida vana que tenía, en la cual fue rescatado. Viva una vida santa, crezca en santidad. Déjese procesar por
por Dios. Es lo que le pide Dios. Hoy recordamos la muerte cruel de Jesucristo, Jesús el Cristo, que hizo que esa muerte fuera difícil pero fácil. Como decía alguien, una difícil facilidad. Su vida diaria tiene que ser así. No vuelva a decir que la vida cristiana es muy difícil. No vuelva a decir que seguir a Cristo es muy difícil, porque lo difícil ya lo hizo Jesús el Cristo. Usted déjese guiar por el Espíritu Santo, déjese llenar de la gracia de Dios y viva cada día basado en eso, y va a ver que va a ser una difícil facilidad o una fácil dificultad, como quiera llamarlo. Pero vea y aproveche el sacrificio de Cristo. Gracias, Señor, te damos en esta noche.